Buenas tardes, presidente, comisario. Gracias por venir. Cuando lo escuchaba hablar ahora en su ponencia, la verdad es que uno quedaba sorprendido porque nos cuesta mucho llegar a acuerdos, sobre todo aquí con el grupo de gobierno, y todo lo que usted dice básicamente es lo contrario de lo que se está haciendo aquí desde el gobierno, con lo cual no deja de sorprendernos. Usted ha citado los objetivos marcados 2020, los 2030, los objetivos 2050 y sobre todo el gran reto al que nos estamos enfrentando, no solo Europa, sino en particular, o por lo menos así lo ve mi formación, España, ya que todavía nos queda mucho por hacer y que mi formación aún piensa que no sabemos si seremos capaces de cumplir o llegar a cumplir los objetivos 2020. Al respecto, considera que España está en previsión de cumplir los objetivos propuestos de cara a 2020. ¿De qué manera afecta el paquete de invierno a los objetivos acordados en el marco 2030? ¿Se va a dar lugar a una revisión al alza de dichos objetivos? Nosotros, como ya dijo, el otro día votamos en una moción, llegamos a un acuerdo tanto con el Partido Socialista como con Unidos Podemos para que estos objetivos, sobre todo en materia de renovables, sí que fuesen más ambiciosos. ¿Existirán mecanismos sancionadores ante el incumplimiento de dichos objetivos por parte de los Estados miembros? ¿Cómo valora tanto la formulación como implementación de las subastas de energía renovable que ha puesto en marcha el Gobierno de España desde el año 2016? ¿Considera conveniente que no exista un calendario preestablecido sobre la realización y la cuantía de las mismas? Al respecto, a nosotros nos preocupa enormemente que se estén haciendo subastas, como se dice coloquialmente, al tuntún, sin una previsión previa, sin un calendario previo, y nos plantea la duda si tecnológicamente o logísticamente van a ser capaces este país o las personas que han sido adjudicatarias de estas subastas de instalar todos esos parques que los que se han subastado, ya que, como repito, logísticamente creemos que hay serias dudas o hay serios problemas para que se puedan llevar a término y tampoco hay ningún mecanismo de penalización para aquellos que no se vayan a realizar. En cuanto a la generación eléctrica, usted ha hablado mucho de la transición energética. Tenemos que detenernos en el mix español y, tal y como comentaba también la compañera de Unidos Podemos, existen al menos dos tecnologías de origen fósil que deben considerar cuál va a ser su rol en la transición energética en varios sentidos. Uno de ellos es el gas y otro, por supuesto, el carbón. Con buen criterio, la Comisión Europea ha hablado de esa reducción de CO2, con esa importancia también de la reducción de gases de efecto invernadero y de que, por supuesto, todos los datos que usted ha dado invitan a analizar los sistemas de incentivos para reducir el rol de estos combustibles que actualmente además constituyen casi el 20% de nuestro mix energético. Al respecto de este tema, ¿qué papel cree que tendrá el carbón en la transición energética en nuestro país? ¿Cuál será el rol del gas natural en este proceso? ¿Qué papel desempeñarán los hidrocarburos? ¿Cómo se regulará la cuestión de los pagos por capacidad? ¿O qué valoración realiza sobre las posibilidades de imponer un impuesto sobre el carbono, como plantea Francia y Reino Unido, con el fin de posibilitar el abandono de tecnologías contaminantes? Sé que muchas de las preguntas que le estoy haciendo, usted dirá que, bueno, que es comisario europeo y que no tiene a lo mejor por qué dar su opinión sobre lo que va a pasar en España, pero como usted formó parte del Gobierno de la 10ª legislatura y al final no deja de pertenecer al mismo partido que gobierna en la actualidad este país, nos gustaría que nos diese su opinión sobre qué papel va a jugar todo esto que le acabo de exponer en la transición energética de nuestro país. También le quería preguntar si prevé alguna reforma sobre el European Emissions Trading System a la vista de su estancamiento y de la ineficacia actual. En materia de interconexiones, aquí hay divergencias entre los distintos partidos políticos. Mi partido considera de que las interconexiones son importantes no solo para la transición energética, sino también para dejar de ser una isla energética. Nosotros no solo creemos que tengan que ser convenientes con el continente europeo, creemos que también tienen que serlo con el continente africano y creemos, y además no llegaremos a cumplir los objetivos 2020, que era ese 10% de interconexiones eléctricas. Además, creemos que las interconexiones eléctricas darán que, dado el exceso de capacidad que tenemos en nuestro país, podemos llegar a ser incluso un socio de respaldo en todo este proceso de transición energética europea. Perdón.
En cuanto a las interconexiones, y además decir que lo que ha dicho nuestra compañera de Unidos Podemos, es cierto que el actual ministro de Energía, el ministro Nadal, ha supeditado que se desarrollen las renovables o el ir hacia un objetivo más ambicioso a que existan o no interconexiones. Nosotros entendemos que no hay que supeditar una cosa o la otra, no hay que elegir, sino que son las dos cosas las que tienen que ir avanzando a la misma vez. En cuanto a interconexiones, ¿qué papel contempla el paquete de energía para las interconexiones de la península ibérica con el resto de Europa? ¿Qué papel considera el comisario que deben tener las interconexiones con el norte de África? ¿Se plantea incluir el marco de proceso legislativo en proceso de interconexiones de ámbito gasista y no solamente eléctrico en el paquete? En cuanto a peajes, la Comisión Europea, de la cual usted forma parte, ha abierto un procedimiento sancionador ante el Reino de España a causa del control sobre los peajes eléctricos que todavía ostenta el Ministerio de Energía en lugar de los transferidos al órgano regulador competente en consonancia con la Directiva 2009/72 del mercado eléctrico. ¿En qué estado se encuentra este procedimiento sancionador? ¿A qué se debe el retraso en el desarrollo de dicho procedimiento? ¿Se ha intentado negociar con el Gobierno de España alguna solución al respecto? ¿Se ha recibido algún tipo de respuesta o compromiso que motive el retraso al que me he referido con anterioridad? Teniendo en cuenta el dictamen motivado que se emitió desde la Comisión Europea y que concluye que España incumple la nombrada directiva, ¿cuándo prevé que concluya el procedimiento sancionador? No podíamos dejar esta comparecencia sin hablar de autoconsumo y de generación distribuida, y máxime cuando las distintas intervenciones que usted ha hecho en distintos escenarios a lo largo de Europa y también en distintos congresos, usted ha hablado del papel fundamental que jugará o que juega el autoconsumo en esa transición energética, y ha hablado también y apostado por la generación distribuida. Si bien en España pasa todo lo contrario, realmente cuando se habla de autoconsumo nos cuesta Dios y ayuda que el ministro sea permeable. Seguimos en negociaciones, pero creemos que hay una especie de demonización de la generación distribuida y del autoconsumidor, y que no se está entendiendo el papel clave que estos van a jugar en el futuro energético y en la transición energética. Al respecto, sigue manteniendo que deben promoverse la generación distribuida y el autoconsumo eléctrico como métodos de apoyo a la transición energética en aras de asegurar la sostenibilidad medioambiental, la seguridad de suministro y también la competitividad económica. ¿Por qué razón cree usted que el Gobierno de su propio partido, como ya he dicho, de ámbito nacional, mantiene una legislación restrictiva con estas formas de producción de manera contraria a los preceptos del cuarto paquete de energía? También ha habido sentencias en materia de autoconsumo colectivo, y nos gustaría saber cuál es la posición de usted como comisario sobre el autoconsumo colectivo y sobre las restricciones que se le siguen poniendo en España a este tipo de generación y de consumo. En materia de eficiencia energética, me toca quizás en el área profesional, creo que lo ha dicho todo. Es necesario que tengamos un parque edificatorio que sea eficiente. Es necesario que además, y ya lo incluimos también en el acuerdo que llegamos con el Partido Socialista también y con el Partido Popular sobre el bono social, que había que invertir también en eficiencia energética para que esos hogares más vulnerables también pudiesen salir adelante, porque si no se invierte en prevención nunca se va a poder financiar al final o poder solventar lo que es el precio del recibo de la luz. En materia de eficiencia energética, le pregunto lo siguiente: ¿Cómo valora el grado de cumplimiento de estos objetivos por parte de España? ¿Considera la posibilidad de incrementar dichos objetivos en materia de eficiencia? ¿Podría detallar con qué actuaciones y fondos destinados a la eficiencia energética cuenta la Comisión Europea a día de hoy? ¿Cuál ha sido el grado de demanda de dichos fondos por parte de los Estados miembros, incluida España? ¿Prevé la Comisión la puesta en marcha de nuevos mecanismos de ayuda para eficiencia energética en forma de fondos públicos o financiación en condiciones favorables? Sé, y le pido disculpas por el bombardeo de preguntas, espero que tenga bien contestar la mayor parte que sean posibles, pero sí que le quiero dejar patente una preocupación que tiene mi grupo y que también han manifestado otros grupos, y es la falta de comunicación, o por lo menos así es como lo vemos nosotros, entre los dos ministerios que deberían estar implicados en este momento, que es el de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía. Creemos que el trabajo no puede ser paralelo, sino que tiene que ser de una manera transversal y que tiene que ir al unísono, y lo sé porque hablando con los distintos ministros, cada uno tiene una visión totalmente diferente de cómo se está llevando el proceso. Así que me gustaría saber qué opina usted
usted si cree usted también que con su influencia como comisario puede hacer que estos dos ministerios empiecen a trabajar conjuntamente, y también manifestarle mi preocupación como ha hecho también otras fuerzas políticas. Muchas gracias.